capítulo 5 y vamos a ir específicamente a los versículos 30 al 32. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Déjame leer el 33 también. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Gloria a Dios. Cuando yo estoy leyendo me doy cuenta a veces de los errores ortográficos que yo pongo, pues por mi condición, y mire que yo soy exigente con eso. Pero excúsenme, aleluya, creo que mucho hago para mi situación, aleluya. ¿Por qué yo quiero hablar bajo este tema? Un toque sensato, un toque responsable y un toque consciente, basado en esta escritura del Evangelio de Marcos capítulo 5, que habla de la mujer del flujo de sangre. Y aunque conocemos bien ese pasaje bíblico, creo que usted ha escuchado miles y miles de predicaciones basadas en ese relato de diferentes maneras y de diferentes puntos de vista. Algunos enfatizan en la fe, otros enfatizan en muchas áreas, pero yo quiero hablar específicamente del toque sensato, responsable y consciente, yéndome a los versículos del 30 hasta el 33, porque estamos viviendo, óigame bien, estamos viviendo en unos tiempos o en la era de las experiencias místicas. Estamos en los tiempos y en la era de las experiencias místicas. Estamos en los tiempos de las manifestaciones a través de los famosos toques e imposiciones de manos, y más importante aún, puntos de contacto. Esa es la era que estamos viviendo. Los mitos, las experiencias místicas, las manifestaciones a través de los toques y de las imposiciones de mano y los puntos de contacto. Pero no conforme con eso, estamos viviendo en los tiempos donde muchos maestros de Biblia, predicadores o pastores o líderes, específicamente aquellos líderes que están en el ambiente carismático, peor aún aquellos que están en el ambiente de reino ahora, o sea que las iglesias modernas de teología moderna le llaman el reino ahora, a las iglesias de reino, Kingdom Now. En ese mundo usted ve estas expresiones como: el Señor me ha llevado a otro nivel. Expresiones como: yo opero en lo sobrenatural. ¿Usted ha escuchado esas expresiones alguna vez? El Señor me ha llevado a otro nivel. Yo opero en lo sobrenatural. Esas son las expresiones que escuchamos en estos tiempos, y donde más usted las escucha es en el mundo de reino ahora, en el mundo de reinar ahora. Un mundo que ante esta experiencia del coronavirus ha fracasado completamente. Todos los llamados apóstoles y profetas de ahora, aquellos que a principios del año estuvieron diciendo: este es el año de la cosecha, este es el año de crecimiento, este es el año de multiplicación, este es el año de cielos abiertos, este es el año del Señor llevarnos a otro nivel, este es el año de... Ahora están cambiando la tónica, ahora están diciendo: cuando pase esta crisis seremos más fuertes, seremos más esto. O sea, están usando la crisis esta como un escalón para catapultar el hecho de que serán más fuertes, porque sus primeras expresiones fracasaron.
¿Por qué fracasaron? Porque nosotros no sabemos las sazones ni los tiempos, como dice la Biblia. Nosotros eso no lo sabemos. Eso lo sabe solamente Dios en su sola potestad. Y Dios en su sola potestad ha decidido, ha permitido que estemos pasando por lo que estamos pasando. Punto. ¿Quién va a pelear contra eso? Yo no voy a entrar en la discusión si este patógeno que estamos enfrentando fue creado, fue obligatorio, vino del diablo, no vino del diablo. Yo no voy a entrar en eso. Yo lo único que sé es que la Biblia dice que ni una hoja del árbol se mueve si no es con el poder del Señor. Y no dice la Biblia, aparte del bien no recibiremos el mal también. No dice el sabio claramente que el sol sale para los buenos y para los malos, llueve para los buenos y llueve para los malos. Estoy parafraseando. O sea, nosotros estamos todos expuestos a lo que ocurre en este mundo, creyentes o no creyentes. ¿Sabe? Eso no va a cambiar. Entonces, usted oye estas expresiones como el Señor me ha llevado a otro nivel. Estoy operando en lo sobrenatural. Y fíjate, esas personas que están en otro nivel y que operan en lo sobrenatural, ahora es que hacen falta. Ahora es que hacen falta, alabado sea el Señor, que pongan en función ese otro nivel. Ese operativo en lo sobrenatural. Pero ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque esa es la era que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y usted ve mucho ese tipo de manifestaciones y de expresiones en el mundo carismático que no tiene dominio propio. Fíjate lo que dije. En el mundo carismático que no tiene dominio propio. Porque a mí me gusta la carisma. Porque a mí me gusta adorar a Dios con alegría, porque yo estoy en ello, yo creo en adorar al Señor con toda libertad y con todo gozo y con toda alegría, y me gusta cantar y me gusta exaltar a Dios, me gusta levantar mis manos, a mí me gusta eso, pero estoy hablando del que no tiene dominio propio, porque el Señor a medida que uno madura, el Señor le da a uno dominio propio, uno puede gozarse en la presencia de Dios y disfrutar de todas las bendiciones de Dios sin perder el dominio propio. Pero también eso se ve mucho en el mundo del reino ahora. Este tipo de actividades que yo mencioné y de expresiones que yo acabo de mencionar son las que yo quiero analizar detenidamente y con cuidado a la luz de la Escritura, y me quiero basar en este pasaje bíblico de la mujer de flujo de sangre, que ella tocó el borde del manto del maestro, pero ella lo tocó con responsabilidad, con sensatez y sobre todo con sensatez y con conocimiento y eso lo vamos a ver a la luz de la Escritura, por qué todo esto es importante. O sea, así que vamos a analizar específicamente cuál debe ser nuestra respuesta y reacción ante ese tipo de prácticas. Y yo quisiera ver y ver a la luz de la Escritura cuál es la reacción de Jesús también. Cómo Jesús reacciona cuando alguien toca la presencia de Dios y toca el cielo. A ver si sabemos tocar el cielo o simplemente tratamos de tocar el cielo con nuestras emociones y no con la sensatez, la responsabilidad y el conocimiento que Dios demanda para que virtud se salga de él. Así que vamos a analizar y vamos a empezar con primero quiero empezar discutiendo la reacción de Jesús, la primera reacción de Jesús. Porque si usted va al versículo 30, lo primero que Jesús hace es decir, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjate lo que dice Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero si usted lee eso mismo en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 46, Lucas le añade a la pregunta de Jesús: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Fíjate que Jesús, cuando lo relata Lucas, el médico Lucas, él dice: alguien me ha tocado porque yo he conocido, porque él le consta, porque él sabe que quien le tocó responsablemente, conscientemente y sensatamente provocó que saliese de él poder
y virtud. Esa es la primera reacción de Jesús. ¿Quién me ha tocado? Porque ese toque provocó el que haya salido poder, haya salido virtud del Señor para hacer ese milagro. O sea, la sanidad de esa mujer no pasó inadvertida por el Señor. Yo lo voy a volver a repetir para los 2 o 3 que no me oyeron. No sé si me oyó el camarógrafo. La sanidad de esa mujer no pasó inadvertida para el Señor Jesucristo. Él estaba consciente que virtud salió de él. No pasó inadvertido. Más importante aún, tenemos que entender que la fuente de la sanidad para esta mujer no estaba en el borde del manto, sino que la fuente de la sanidad estaba dentro de aquel que vestía el manto. Por eso que aquel que vestía el manto supo, tenía conocimiento que virtud salió de él, que poder salió de él. Y por eso no pasó inadvertido. Hay que ver varios puntos para darnos cuenta que no pasó inadvertido. No pasó inadvertido porque tengan en cuenta una cosa, que eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Él estaba rodeado de mucha gente. Había una multitud que le agolpaba, que lo apretaba, aparte de los discípulos, una gran multitud. Y esta mujer lo toca a escondidas. Y cuando lo toca, virtud sale de él. Hay mucha gente tocándolo, hay mucha gente apretándolo, hay mucha gente encima de él. Y cuando él pregunta, rápido, eso lo voy a ver más adelante, no voy a entrar en detalle ahora porque quiero tocar unos puntos aquí. Lógicamente los discípulos le contestan, pero ¿por qué pregunta quién te ha tocado si no ves que la multitud te aprieta y te agolpa? Pero él responde, alguien me tocó porque virtud salió de mí. O sea, no fue un toque cualquiera. Alguien me tocó con sensatez, responsabilidad y conocimiento porque virtud salió de mí. O sea, que lo que provoca que el poder de Dios salga, baje, se manifieste, se haga presente, es la sensatez, la responsabilidad, la fe y el conocimiento. Y eso provoca que el poder de Dios fluya y se haga presente. Por eso no pasó inadvertido. Yo voy a traer unos cuantos ejemplos. Posiblemente gracioso para algunos, pero es la realidad. Yo recuerdo en el 88, creo que fue, 89, yo fui a predicar a la República Dominicana con un grupo de jóvenes. Muchos de ellos saben de lo que estoy hablando. Todavía hay algunos que todavía me hacen bullying por eso. En el 80 y pico, todavía estamos hablando 30 años atrás, yo empezando, todavía joven, aprendiendo, moldeándome, creciendo y todos esos aspectos. Y recuerdo que cuando llamé al llamado, mucha gente pasó a recibir la oración de fe. Pues porque había mucha gente en esa campaña. Y recuerdo que empecé a orar por la gente y yo comencé a emular y a copiar lo que decían otros evangelistas, otros líderes, porque nosotros acostumbramos a hacer eso hasta que entramos en madurez y vamos aprendiendo. Y yo en aquel tiempo empecé a preguntarle a la gente, ¿y por qué quiere que ores por ti? Y entonces yo oraba por la persona por lo que ellos me dijesen. Pero en medio de la emoción y de la euforia y de la bendición, le pregunté a una señora que por qué ella quería que yo orase. Y ella me dijo, porque tengo mucho dolor de cabeza. Y yo le dije, pues vaya si tómese una pastilla. O sea, yo la mandé a que se tomara una pastilla. Yo ni siquiera oraba por ella, porque en ese momento no me parecía a mí un motivo de oración orar por ella que tenía un dolor de cabeza. Yo quería orar por el paralítico, yo quería orar por el sordo, yo quería orar por aquel que si recibía sanidad, pudiese yo aprovechar eso para con alegría y gozo decir, mira, un paralítico se levantó, mira, un sordo escuchó, mira, un ciego vio. Y eso es lo que me interesaba. ¿Cuántas personas van a la iglesia, piden la oración en cualquier actividad y reciben la sanidad, pero en el momento no lo sabemos? En el momento no lo sabemos porque hay condiciones que dependen de un examen médico, de unos resultados.
Lo puede saber la persona dependiendo de cómo la persona se sienta. Yo ahora mismo tengo mi ojo estresado, ahora mismo lo tengo muy estresado, esas luces me estresan, pero déjalas ahí. Y si ocurre el milagro de sanidad en mi ojo, yo voy a sentir que ese estrés, que esa molestia que tengo en el ojo se vaya. Nadie lo va a saber, lo voy a saber yo, que soy el que lo siento. Aleluya. Pero ese milagro, pues yo dije a esa señora, mira, vaya y tómese una pastilla. En vez de orar por ella, la mandé a tomar la pastilla y seguí orando por el otro. Pues porque era un dolor de cabeza. Mi intención era orar por aquellos milagros o que por aquellos enfermos que pudiesen manifestar una sanidad de un milagro de grandes proporciones. Mira, se levantó un paralítico. O sea, pero la sanidad de esta mujer no pasó inadvertida. No pasó inadvertida porque ella lo que tenía era una hemorragia, un flujo de sangre. Y ella dijo, sí, ella lo que hizo fue que lo tocó, recibió la sanidad, virtud salió del maestro, pero no pasó inadvertido, porque el maestro supo que virtud salió de él. Ahora, vemos otro detalle aquí. El punto de contacto, como yo les había mencionado al principio, porque ella tocó el borde de sus vestiduras. Tocó el borde de sus vestiduras. Ahora, yo estoy hablando de toque responsable, sensato y consciente. ¿Está bien? Para que esta mujer se le ocurra tocar el borde del manto de su vestido, quiere decir que tenía suficiente conocimiento. Posiblemente ella no fue un seminario teológico, posiblemente no fue un seminario bíblico, posiblemente no conocía en ese entonces la ley de Moisés. Eso yo no lo sé, eso yo no lo sé, pero sí había escuchado directamente del pueblo las enseñanzas y el poder que había en Jesucristo para que se le ocurra ella decir, si tiene tanto poder y autoridad como la gente dicen y de la manera que lo dicen, pues hasta sus vestimentas tienen que tener poder. Me imagino ella en su mente, asumo. Y ella no creo que esté pensando que la ropa per se tuviese poder, sino que ella está pensando en el hecho de que voy a tocar un pedazo de sus vestidos, no pensando en el vestido, sino pensando en el punto de contacto, de tocar a la fuente que generaba ese poder y esa autoridad. Pero eso vino a raíz del conocimiento. Ella vio la algarabía, la multitud lo está apretando, la multitud lo está siguiendo. Ella, me imagino que pregunta, ¿y quién es el que está provocando ese movimiento, esa revolución? Posiblemente ya de antemano tenía conocimiento, pero no había tenido la oportunidad de tener a Jesús cerca como en este momento. O sea que el conocimiento de quién es Jesús y cómo Jesús obra y del poder y la autoridad que en Jesucristo es lo que la lleva a ella a acercarse al maestro. Vean lo importante del conocimiento. Cuando nosotros predicamos con denuedo, con responsabilidad el evangelio de Jesucristo y hablamos de Jesucristo con autoridad y hablamos del amor de Dios y del poder y la capacidad que tiene Jesucristo para perdonar nuestros pecados, para obrar en nuestras vidas, cuando predicamos eso con amor, con denuedo y con autoridad y más aún con testimonio, cuando lo predicamos mostrando el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí y a través del tiempo, hay personas que Dios las ha sacado de las drogas, hay personas que Dios los ha libertado de diferentes situaciones bien difíciles y bien complicadas humanamente hablado de manejarlas, pero el poder de Dios tiene el poder, el evangelio tiene el poder y la autoridad de hacer milagros de salvación. El evangelio tiene el poder y la autoridad de hacer milagros en tu vida espiritual, en tu alma, de transformar, de cambiar, de perdonar pecados cuando tú estás consciente de que tú eres un pecador y necesitas un salvador. Eso lo tiene la palabra, y cuando nosotros lo predicamos y le enseñamos de esa manera y la gente lo escucha, la gente va a acudir, la gente va a ir, la gente va a acercarse al maestro, la gente va a buscar una iglesia donde se predique el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos necesitan salvación, porque ellos necesitan que alguien
les perdone sus pecados. Y el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero para que la gente lo sepa, tenemos que nosotros predicarlo, enseñarlo con autoridad, con denuedo. Y como lo dice la Biblia, no con inventos de mi cabecita, sino como lo dice la palabra de Dios. Esa mujer escuchó, y escuchó de tal manera que se le ocurre, a mí me basta más que con tocarlo, porque ella sabía que la fuente que generaba esa autoridad, ese poder, venía de Cristo, y sabía que iba a ocurrir ese milagro de salvación en ella y de sanidad, por cuanto escuchó el evangelio. Y se hablaba de tal manera que la llevó a ella a eso, a usar a Jesús directamente como su punto de contacto. Pero eso no pasó inadvertido, porque virtud salió de él. Cuando sale virtud del maestro, aunque no sea un milagro donde podamos literalmente ver tirando una muleta por allá o algo que podamos ver, que nos impresione y nos llene nuestra vista. Cuando es un tipo de milagro cuando es un milagro de ese tipo, para Jesús no pasa inadvertido. Para Jesús no pasa inadvertido. Y ella usó a Jesús como punto de contacto. Vamos a hablar un poquito de los puntos de contacto. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 9, específicamente los versículos 11 y 12, hablan específicamente, déjame leerlo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, entonces los demonios, salían. Fíjate, Pablo está, Hechos capítulo 9. ¿Dónde está Pablo? Pablo está en Éfeso. Pablo le está ministrando a los hermanos en Éfeso. Empezó ministrándole a unos 10, 12 discípulos que habían allí. Él duró en Éfeso ministrando aproximadamente 2 años. Es porque era un Pablo durito en su entonces. Muchos hasta se enojaban y maldecían el camino y no querían creer a la palabra que él les iba enseñando. Él estuvo por 2 años enseñando la palabra de Dios, orando. Y en ese tiempo, versículo 11 claramente dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, tan es así que antes de seguir en eso, cuando Pablo llega a Éfeso, con lo primero que se encuentra con esos 10 o 12 discípulos que hay ahí en Éfeso, y les pregunta si habían sido bautizados. Y ellos dicen: ¿de qué bautismo tú hablas? ¿Del bautismo de Juan? Decimos que fuimos bautizados en el bautismo de Juan, ¿no? Entonces Pablo les contesta: ese es el bautismo de arrepentimiento, y está hablando del bautismo de la llenura del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo que yo iba a traer, que Jesús iba a traer, más bien dicho. Y en ese momento Pablo le puso las manos encima y recibieron el Espíritu Santo, y se habla que profetizaban, o sea, profetizaban en este contexto, predicaban, enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Ahí estuve Pablo discipulándolos por 2 años. Y mientras eso ocurría, dice versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ok, basado en Hechos capítulo 9, es que un montón de gente por ahí se basan en eso para venderte los puntos de contacto. Yo no tengo ningún rollo con el asunto de los puntos de contacto. Antes de que terminemos, cuando vayamos a hacer la oración, yo puedo muy tranquilamente decirte: si usted necesita la oración, ponga su mano sobre el teléfono
o el laptop o el iPad o whatever como punto de contacto, porque no estamos en un santuario. Y lo puedo hacer con mi mente sana y clara como punto de contacto para que reciba esa oración de liberación, de conversión o de sanidad o cualquiera sea tu necesidad. Yo no le veo el rollo a eso. ¿Cuál es el gorro? El problema es que este mundo de reino ahora es el que está vendiendo los puntos de contacto y le sacan ventaja y le sacan provecho a aquel que no tiene conocimiento. La mujer del flujo de sangre tenía conocimiento, por eso le dije que era un toque como responsable. Vamos a verlo ahorita porque es responsable, sensato y consciente, con conocimiento. Ella había escuchado, ella sabía lo que estaba haciendo porque había escuchado hablar del Evangelio y de Jesucristo. Por eso solo se lo hace con responsabilidad, con sensatez y con conocimiento. Lo tocó. Este es mi punto de contacto. Y como lo hizo con conocimiento y con sensatez, con fe, creyendo, respondiendo al conocimiento de la palabra de Dios, por eso es que virtud sale del maestro. De ella es sana, de aquel azote. Pero hay instituciones por ahí, hay unas cuantas por ahí, que te venden el paño ungido, la rosa de eso, aceite que vino de no sé de dónde rayo, te venden agua que vino de, qué sé yo, del mar de Galilea, y no sé si es agua de la pluma, entonces dice que la trajeron de Galilea, le ponen un sellito o algo, no sé. Hay gente que te venden eso y te lo venden. Si hubiese honestidad y responsabilidad en ello, pues mira, traje un frasquito de allá, que fui al viaje de Israel, me traje un frasquito de aceite de allá. Me gustaría hablar por ustedes usando este aceite que traje de allá. El poder, la autoridad no está en el aceite, y qué importa que haya venido de allá. Ese no es el punto, es que quiere compartir esa bendición honestamente, pero hoy en día la gente no está siendo honestos en eso, porque no están usando el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando ya tenemos conocimiento, no nos meten gato por liebre. Si hace unos 3 días vi a uno por internet ministrándole a miles de personas, creo que tenía 18,000, 19,000, 20,000 personas escuchando esa enseñanza, y tenía un frasquito de aceite y estaba invitándoles a que adquirieran uno, porque ante esta situación que están viviendo era necesario que tuviesen un frasquito de aceite, pero de los de él, y va a llegar a tu casa por una ofrenda módica, porque ahí usan la excusa de que el shipping, el handling y todo lo demás, basado en los puntos de contacto. Yo no tengo ningún problema con los puntos de contacto. Nosotros oramos por los enfermos y ponemos nuestras manos. Eso es bíblico, eso no es el problema. El problema es cuando no existe el conocimiento y le vendemos el punto de contacto a la persona. Y la gente, por no tener conocimiento, piensan en su mente y en su corazón que el poder y la fuente de la sanidad o del milagro está en el punto de contacto. No, está en aquel que estaba usando la vestidera que era nuestro Cristo maravilloso de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el manto era un punto de contacto, pero no era la fuente de su fe. La fuente de la fe de esta mujer fue el conocimiento del Evangelio, de lo que escuchó hablar de Jesucristo. Esa es la fuente de su fe. Por eso usó su manto con punto de contacto, porque tenía el conocimiento. Y responsablemente, ¿por qué responsablemente? Porque se fue cuidadosamente entre el público, sin llamar mucho la atención. Ella no quería estar expuesta en vitrina. Ella lo que quería era que alguien hiciese un milagro de ella. Pues el resto de la historia ustedes la conocen por los años que llevaba con ese azote. Eso lo vamos a ver más adelante. Responsablemente se fue entre la multitud y Dios, si con yo tocarle el borde del manto de su vestido, con eso me es suficiente, porque ya tenía conocimiento. Por eso que fue un toque responsable y sensato, porque ella no quería estar expuesta al público. Ella no le importaba bajo ninguna circunstancia que la expusieran al público y le pusieran el micrófono y sáquenme en foto y para postear en Facebook lo que está pasando con ella. No. Ese no era el punto, era un toque responsable, era sensato y con conocimiento. Lo que estaba buscando era el milagro de salvación y de sanidad en su vida, porque ya conocía hablar del Maestro. Hechos capítulo 9, vemos un ejemplo de ello.
Y tenemos que tener cuidado con las personas que sacan ventaja fuera de contexto de lo que es un punto de contacto para engañar al pueblo. O sea, no confundamos los puntos de contacto con la planta que genera el poder que es de Jesús o que hay en Jesucristo. El punto de contacto no es la planta que genera el poder. Es en el Señor Jesucristo que está la salvación, el poder, la autoridad. Es en Cristo. Es en Cristo Jesús, no en el punto de contacto. Eso tenemos que tenerlo claro. Esta gente que está en ese ambiente saben cómo manipular esto. Miren lo que voy a mencionarle ahora. Esa sanidad de esta mujer costó. Miren lo que voy a decir. Costó. ¿Qué costó? La liberación. Cuando digo costó, no estoy hablando costó dentro del contexto monetario, económico o de traqueteo de algo. No. Estoy hablando que esa sanidad costó la liberación del poder de Jesús. Un poder que Jesús compartió con ella. Lo voy a volver a repetir porque solamente 3 me oyeron. Un poder que Jesús compartió con ella a fin de que fuera sanada. Tocó consciente, responsable y con sensatez. Y virtud se lo del maestro. En otras palabras, Jesús está compartiendo su poder sanador con ella. Hay una enseñanza aquí poderosa. Lo está compartiendo. Pero ¿para qué él lo comparte? ¿Para qué él lo comparte? Vamos a ver ahora. Porque ese mismo poder que Jesús compartió con ella, también lo comparte con nosotros. Pero ¿para qué lo comparte con otros? Para que seamos salvos. Óigalo bien. Jesús comparte su poder con nosotros para que seamos salvos. Porque el ministerio de Jesucristo siempre ha sido darse a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10. Poderosa palabra que hay ahí, dice: y dejó su trono de gloria. O sea, no se aferró a su trono de gloria, sino que se despojó a sí mismo. Repítelo otra vez. Se despojó a sí mismo. Se dio a sí mismo por nosotros, porque Él quiere compartir ese poder con nosotros para que seamos salvos. Ahora, ¿para qué Él lo comparte? Para que seamos salvos y para que nosotros también lo compartamos. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Es una escritura famosa. ¿Quién no sabe eso? Se lo sabe, creo que todos los cristianos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. O sea, Él está compartiendo su poder con nosotros para que seamos testigos. Para que seamos testigos. Y número 2, lo dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Él comparte su poder con nosotros para que seamos testigos, y de acuerdo a Mateo 28, 19, para que vayamos y hagamos discípulos. ¿Qué dice ahí? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Y vas a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y me seréis testigos, ¿dónde? Donde todo comenzó, primero en Jerusalén, luego ¿dónde? En Judea, luego ¿dónde? En Samaria, y después ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Desde Jerusalén, lo último de la tierra debe ser donde vive mi hermana, allá en Carola. Desde Jerusalén hasta el último de la tierra, donde vive mi hermana. Ese es lo último de la tierra. Para efectos, desde Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta donde vive mi hermana. Lo último de la tierra. Donde ella vive no hay ni mosquitos, porque para allá arriba no hay quien cuente, tan alto que.
hasta último de la tierra. ¿Ves? Entonces dice, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Quién es el mejor ejemplo de llegar a todas las naciones? Rápido, rápido, rápido. El COVID-19. El COVID-19 es un ejemplo de lo que la iglesia debe de hacer. Spread the word. Spread the word. Hasta que lleguemos a todas las naciones y haremos el COVID-19 esté en todas las naciones. Dime qué pedazo de la tierra no tiene el COVID-19. Posiblemente hayan uno que otro barrio o área que no haya nadie contagiado ahí, pero todas las naciones, todas tienen el COVID-19. O sea que mundialmente hablando estamos todos en toque de queda por el COVID-19. Pues de esa manera tiene que ser predicado el evangelio. Para eso fue que para eso fue que Jesús compartió su poder con nosotros, para que llevemos el evangelio a todas las naciones, y para aquellos que ya han recibido el evangelio lo sigamos discipulando. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso 2 años discipulando, enseñando la palabra de Dios. Y no todos van a responder rápido. Y no todos van a hacer caso a lo que usted está diciendo. Pero eso no es asunto de usted. El asunto de usted es predicarlo, enseñarlo, compartirlo. Lo demás le toca al Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Usted le toca compartirlo, usted le toca hablarlo, usted le toca llevarlo. Lo demás le toca al Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Para eso Él compartió el poder. El poder de Dios no es para manipular. El poder de Dios es para compartir. Mira, les digo algo más. La muestra de que Jesús le gusta compartir su poder y darse a la humanidad. Un ejemplo claro y contundente de eso lo vemos en Mateo 26, versículos 26 al 29, y en 1 Corintios 11, del 23 al 26, que eso lo conoce todo el mundo, que fue ¿qué? El compartir la mesa del Señor, el jugo de la vid. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena en la iglesia, simplemente Él está a través de la Santa Cena, del jugo de la vid, del pan, Él está demostrando que eso es lo que Él quiere que hagamos. Él está dándose a sí mismo. Es un ejemplo clásico. Los elementos del pan y del jugo o del vino de la vid es un ejemplo clásico que ilustra que de sí mismo, Él se dio a sí mismo para que creyésemos en Él. Es un ejemplo clásico. Pero ese poder es para ser testigo. Ese poder es para discipular. Oiga bien, el poder es para ser testigo y el poder de Dios es para discipular, no para manipular. No va para manipular. Miren el punto, el segundo punto. Darío, I started the second point. Can you believe that? I'm in the second point. Versículo 31. Miren la reacción de los discípulos. Miren la reacción de los discípulos, la misma reacción del pueblo, la misma reacción del pueblo de Dios hoy en día. Me acabo de acordar que los otros días arrestaron un pastor en Tampa. Usted lo sabía, lo vieron por las noticias, salió en todos lados. Porque este pastor dijo, hay que predicar el evangelio, a mí me importa, a tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que digan las autoridades, no importa lo que diga nadie, hay que predicar el evangelio. No sé si él está realmente conscientemente y sensatamente, fíjate lo que dije al principio, un toque como sensato, responsable y consciente. Ok, pastor. Es verdad que hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, pero recuerden que hay unos elementos aquí importantes: sensatez y responsabilidad. Pues ahí tiró la iglesia como quiera. Pues mira, lo arrestaron, le metieron una fianza de 50,000 pesos porque reunió toda la iglesia cuando ya había un toque de queda anunciado, y un montón de gente se contagiaron de la iglesia. ¿Usted me entiende? Hay personas que no son sensatas ni son responsables. Porque mira cómo los discípulos reaccionaron, como reacciona mucha gente. Nosotros le echamos la culpa a ese pobre pastor.
pero también tiene culpa los hermanos que fueron. ¿Por qué? Porque hay hermanos que como no quieren ser responsables con el conocimiento bíblico. Hay creyentes que como no quieren leer la Biblia, no la quieren estudiar, no quieren escudriñar, no quieren preguntar, ceden a lo que diga otro. ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho a mi iglesia, a los hermanos de mi iglesia, que dicho sea de paso, no sé cómo me han aguantado en 10 años? A la verdad que me aman, pues para aguantarme a mí 10 años, híjole, tienen que realmente amarme. Y yo, mira como yo le digo a mi iglesia, constantemente, el día que yo les hable de otra cosa que no es el evangelio, se me largan, déjenme en solo. Hablen con el directivo para que me voten o se van de la iglesia. Porque no es mi evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo que llegó a mi vida y me transformó y yo responsablemente lo voy a llevar. Pero el día que, por X o Y razón, yo me descuide, pierde el norte, como muchos por ahí hay, yo he dicho, la Biblia dice, no crea todo espíritu, sino que probar los espíritus, si son de Dios o no. ¿Cómo usted lo hace? Se me prendió aquí el amigo. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Leyendo, escudriñando, consultando responsablemente a los ancianos de la iglesia, al pastor de la iglesia, a los maestros de la iglesia, que a usted le conste que son personas responsables en su preparación y en su dedicación. ¿Está bien? Porque esos miembros tienen culpa porque fueron. Si ahora mismo su líder le dice, o cualquier líder le dice, mira, creyente o no creyente, digamos que sea un grupo de automotivación, un grupo de conferencia financiera, de lo que sea, no importa de qué sea la conferencia o la enseñanza. Si dicen ustedes, mira, mañana nos tenemos que reunir en tal lugar para tener una conferencia, solamente vamos a ver 10 nada más. Después que nos mantengamos a 6 pies de distancia, como quieren las autoridades, vamos a reunirnos, olvídate. Mira, para uno llegar a ese punto, tiene que uno realmente estar en una situación tal, porque no hay necesidad. Mira, mis hermanos son policías y trabajan todos los días, y ellos se mantienen a 6 pies de distancia de sus compañeros, pero ellos tienen que ir a trabajar por obligación, es su responsabilidad, y tienen que ir. Pero fuera de los trabajos como policías, enfermeros y otros de necesidad, usted no tiene por qué reunirse en grupo. Las conferencias y las reuniones de oración, todo eso puede esperar. Y además nuestras oraciones y nuestras reuniones de oración y nuestras enseñanzas virtualmente las podemos hacer como miles de personas están haciendo hoy en día. Hágalo virtual. Pero si su líder le dice, no importa, vayan, súbanse al púlpito de la iglesia por lo menos 5 o 6 de los de adoración y alabanza, para que hagan 1 o 2 alabanzas virtuales, y qué bonito se ve. No hay necesidad en este momento de eso. Alabanza, haz como yo, trae una enseñanza bíblica y pon de fondo música, o pon una alabanza, porque para eso está ahí las redes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué obligar a muchos músicos y cantantes a subirse un púlpito con 5 o 6 personas, asisten a 6 pies de distancia, más que para proyectar por las redes sociales qué tipo de iglesia somos? Mira, si usted lo obligan a hacer eso, o casi lo obligan, dígale que no. Y si se enoja, pues que se enoje, busque otra iglesia. Pero usted no sabe si en el trayecto de usted irse de su casa al púlpito y de regreso, por X o Y razón, como es un patógeno, no sabemos dónde está, no se ve, usted se contagia, entonces va y contagia a los que están en la casa, sin necesidad. Yo por lo menos como pastor, yo no quiero cargarle en mi conciencia, que, le dije a los hermanos, no importa, vamos a reunirnos en casa de... por usar un nombre del hermano Geraldo, para que tengamos una reunión, si somos más que 6 nada más, y nos ponemos en oración a 6 pies uno del otro. Y si en el trayecto de aquí a la casa de Geraldo o viceversa, alguien se contagia porque es un patógeno, entonces nosotros llevamos la enfermedad a algún lugar, la trajemos de regreso por una irresponsabilidad. Esos hermanos que fueron así de estampa son también culpables. ¿Por qué hacerle caso a un bobolón? Seamos conscientes. Miren la reacción de los discípulos. Los discípulos reaccionaron con lógica. Hay momentos donde la lógica es necesaria. Y los discípulos reaccionaron de esta manera.
ves que la multitud, versículo 31, ¿estás conmigo, camarógrafo? Sí, está conmigo. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Naturalmente, en el versículo 31 del Evangelio según San Marcos capítulo 5, en aquel entonces no había coronavirus, porque ahí estaba todo el mundo encima de Jesús. Allí no estaba nadie a 6 pies, allí estaba todo el mundo encima del maestro, todo el mundo quería tocar. Ahora mismo, si la mujer de un flujo de sangre hubiese hecho lo que hizo en aquel entonces, la meten presa o contagia a alguien, o ella es contagiada, quién sabe. Lo que quiero que entiendan es el hecho de cómo reaccionaron los discípulos. Ellos vinieron y rápido dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Versículo 31. O sea, los discípulos apelan, ¿a qué ellos apelaron? Ellos apelaron a la lógica. Ellos pensaron claramente que mediante una respuesta racional podían contestar un interrogante espiritual. Usted no puede contestar un interrogante espiritual o un milagro espiritual mientras el raciocinio. Cuando se trata de la palabra de Dios, de la fe en Jesucristo, cuando se trata de las cosas del Señor, necesitamos creer por la fe. Porque por el raciocinio y por la lógica vas a batallar bastante. Y ellos apelaron en ese momento a la lógica y conscientemente. Ves que la multitud te aprieta y te toca. Y tú dices, ¿quién te ha tocado? Pues porque ellos no están viendo. Ellos no están viendo en ese momento, no se están dando cuenta de lo que espiritualmente está ocurriendo. Vuelvo y le repito al principio. Oiga lo que les dije al principio. La sanidad de esa mujer no pasó inadvertida para Jesús, pero sí pasó inadvertida ¿para quién? Para los discípulos. Los discípulos no sabían que ella lo tocó. Sí, mucha gente tocando al maestro. No andaba con muletas, no andaba con una silla de ruedas, no andaba encolvada, no andaba en una manera que pudiese manifestarse un milagro espectacular a la vista de ellos. No era como el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se imaginan? Yo hubiese estado allí, hubiese estado impresionado. Levántate. 30 y pico de años postrado. Se levanta después de 30 y pico de años, de 30 años por 38 años postrado. Se levanta muy tranquilo, agaja su lecho, la camilla, se la echa encima y camino. No, hombre, eso sí es impresionante. Eso no pasa inadvertido. Ay, el ciego que el Señor sanó. El ciego de nacimiento que el Señor sanó. Que a todo el pueblo le consta que era ciego de nacimiento. Eso sí es impresionante porque el ciego de nacimiento lo sabe todo el pueblo. Y cuando le preguntaron sobre el milagro de la sanidad, él no tenía mucho conocimiento del proceso, pero él sabía lo suficiente. Una sola cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Hubo otro que le dijo, vayan y pregúntale a aquel, vayan y pregúntale al que me sanó. ¿Bien? Porque hay milagros, sanidades y otros tipos de experiencias que no pasan que no pasan inadvertidas, pero la de esta mujer para los discípulos era inadvertida, porque no era algo que ellos pudiesen físicamente con sus ojos presenciar y mirar. Era algo que estaba ocurriendo dentro del mundo espiritual y solamente Jesús sabía, porque virtud salió de él. Respondieron con la lógica. Hay momentos donde la lógica funciona. Obviamente, si alguien le dice a usted, vamos a reunirnos allí en la casa de Pedro, orar. Si usted tiene 2 dedos de frente, usted va a decir, ¿qué? No, vamos para allá porque el Señor me mostró, yo sentí en mi espíritu que tenemos que reunirnos a orar en tal lugar. ¿Use la lógica? 2 dedos de frente, no, ahora en este momento no se puede. Pero estamos hablando de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual entre Jesús y esta mujer. Yo quiero que entienda que eso es lo mismo que ocurre con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa inadvertido para toda la humanidad entre Jesús y usted
no pasa inadvertido. Lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Él va a hacer en tu vida, el milagro de salvación y muchos más que vaya a hacer en tu vida, para Dios no pasan inadvertidos, aunque para el resto de la humanidad sí. Los discípulos no simplemente apelaron a la lógica, apelaron a lo natural. Apelaron a lo natural, a lo lógico y a lo natural. ¿Qué es lo natural? Camarógrafo, ¿qué es lo natural? Lo natural es que sea Jesús el que la toque a ella. Voy a orar por ti, déjame ponerte las manos. Jesús tocó los ojos del ciego. Lo natural es que sea Jesús el que extienda la mano. Sea Jesús el que imponga la mano. Eso es lo natural. Ellos pensaron de manera que, o apelaron a qué, a lo natural, a lo lógico, porque mucha gente te aprieta, y a lo natural, porque tienes que haber sido tú el que la tocara a ella, no que ella te toca a ti para que fluyese el poder. Porque la gente piensa en todo al revés. Los líderes de hoy en día piensan todo al revés, a lo natural. Ya voy a concluir. Si no termino ahora, termino mañana. Mañana voy a seguir. Esta gente que están en el mundo del reino, la mayoría de ellos, estudian mercadeo y administración. O por lo menos leen mucho de eso. Usan la lógica y estudian mucho de mercadeo y administración. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, vamos a hablarlo desde el punto de vista como ellos lo ven. La probabilidad versus la probabilidad empieza con P, se me fue de la onda. Yo le digo a los hermanos así en la célula, miren, empieza con esta letra y yo rápido me ayudan. La probabilidad y la posibilidad. La probabilidad y la posibilidad. Bueno, yo una vez vi un evangelista puertorriqueño, a colmo, que fue a un culto a ministrar. En aquel culto habían por lo menos 500 tantas personas. De hecho, lo vi por YouTube, pero no le voy a decir quién es para que no busque. Eso no es asunto usted. Pero sé quién es la persona. Y habían como 500 personas en ese culto. Entonces, para manipular el pueblo y manipular este tipo de experiencias místicas, este tipo de experiencias de toques y de puntos de contacto, y este tipo de experiencias de manifestaciones, usó la probabilidad y la posibilidad. ¿Cómo yo lo sé? Porque según él tengo el don de ciencia. Empezó a funcionar el don de ciencia en mí. Estas fueron las palabras. Se activó, tenía el micrófono agarrado por la bolita, como hacen ellos, que la dejan por la bolita así, la cubren todas. Y empezaron, se activó en mí el don de ciencia. Está activado. Dios está bajando la información. Espérense, hermano, sigan adorando a Dios que está bajando la información. Y la gente allá brincoteando. Y allá, se activó el don de ciencia en mí. Está activo, ya está bajando la información. Y él dijo, aquí hay una mujer. Ahí está la probabilidad. Aquí hay una mujer. Bueno, vamos a ser honestos. En el 80% de las iglesias, los más caídos son mujeres. Eso es lamentable. Porque yo una vez di un estudio bíblico de eso. Sería más lindo que se convierte el hombre de la casa, y por ser el hombre de la casa, él le ministra a la familia y la traiga al Señor. Pero hoy en día, son primero las mujeres las que se entregan al Señor y dan el paso. Y después son ellas las que tienen que batallar con el sacerdote, eventualmente el sacerdote de la casa, para que venga a los pies del Señor. Y tú ves que en la mayoría de las iglesias son más mujeres que varones. Tan es así que hoy en día, por eso es que vemos muchas mujeres en posiciones de autoridad que de acuerdo al orden del bíblico le corresponden a los varones. Pero eso es harina de otro costal. Entonces aquí está la probabilidad. Hay una mujer aquí con un dolor de cabeza. Caray. En un grupo de 500 personas, ¿cuál es la probabilidad de que hayan mujeres con dolor de cabeza? Pues muchas. Asumamos que en esas 500 personas que habían ahí, 300 eran mujeres.
Y asumamos que las 300 ninguna llegó con dolor de cabeza. Aún con el escándalo de las bocinas y el revolú de la música se le puede pegar el dolor de cabeza. O sea, la probabilidad que en un grupo de 500 personas con las bocinas todo lo que da haya alguien con dolor de cabeza es bien alta. Por no decir de un 99.99%. Yo tengo una iglesia que no es grande. Pues puede que hayan, la mayoría de los cultos no haya nadie con dolor de cabeza. Pero si yo quiero manipular y jugar con el pueblo, mientras el pueblo está en histeria, porque muchas veces es histeria y emoción. Aquí hay alguien, se me activó el don de ciencia. Y aquí hay alguien, aquí hay una mujer con dolor de cabeza. Contra la probabilidad de que haya no una, 10 con dolor de cabeza es bien alta, porque hay como 300 mujeres. Y está la música todo lo que da y el volumen bien alto. La probabilidad es bien alta. Y después viene la posibilidad. ¿Por qué yo digo la posibilidad? Y esa mujer se llama María. Pero mi hermano, ¿por qué yo digo que es posibilidad? Porque es un nombre común. Si él dice, aquí hay una mujer con dolor de cabeza, y la mujer se llama Esmerejilda, y usa un nombre que la gente ni para el DH lo quiere usar, porque lo consideran feo. ¿Quién sabe? Hay que cogerlo con pinza como quiera, pero quién sabe. Por lo menos es más creíble. Pero hay una mujer aquí, más de 500 personas, con dolor de cabeza, probabilidad, puede que hayan 10, y se llama María. Mire, la posibilidad de que hayan 10 que sean María es bien alta, porque son nombres comunes. Aquí hay un hombre que se llama José, nombre, pero mira, común, ¿qué nombres son bien comunes? No importa dónde usted vaya. José, Luis, María, Juana, esos son nombres comunes, muy comunes, o sea, bien comunes. En mi iglesia tengo creo que 3, 4 Marías, y uno tiene que saber cuál es cuál. Uno la llama uno por apodo, otro la llama de otra manera por el segundo nombre. Pero la posibilidad de que haya muchas Marías y muchos José y muchos Luis dentro de una iglesia es bien alta. Ahora, aquí hay un hombre con dolor de cabeza que se llama Germán. Pues ya hay que cogerlo con pinza como quiera, pero es más creíble, porque ¿quién se llama Germán? Yo. Somos pocos los Germán. Yo no sé ni en qué rayo estaba pensando mi mamá cuando me puso mi nombre. Porque yo nunca le preguntaba a mi mamá ni a mi papá, nunca le pude preguntar, ya están en la presencia de Dios, ¿por qué me pusieron el nombre de Germán? Peor aún, Germán con H, Herman, en English. ¿Por qué me pusieron Herman? ¿En qué estaba pensando Rosalí y Don Carlos cuando me pusieron mi nombre? Yo no sé. Porque mi nombre pues ya no es tan común. Es que nadie lo quiere. Herman. Yo pienso que posiblemente me pusieron Germán en español, pero como fue en Boston y la enfermera o quien haga el registro no entiende mucho español y puso Herman, lo puso en inglés con H. Porque mi papá tiene un hermano que se murió que se llamaba Germán, y posiblemente eso es lo que yo relaciono, es lo que yo creo. No sé a mis hermanos si ellos saben por qué mi papá le pusieron los nombres que le pusieron. Pero volviendo al tema, para que usted tenga la lógica, la probabilidad y la posibilidad. Como él, aquí hay una mujer con dolor de cabeza y se llama María. Ahí está fluyendo que la probabilidad y la posibilidad, porque estos tipos de movimientos son los que hacen manipular el pueblo. Los discípulos pensaron con lógica y pensaron con naturalidad, y no se dieron cuenta del mover que había entre Dios y esa mujer, y ese mover es personal y íntimo, con un mover sobrenatural, que voy a hablar de eso ahora. Eso era algo entre Dios y esa mujer de flujo de sangre. ¿Y sabes qué? No pasó inadvertido para Jesús, pasó inadvertido para la multitud y los discípulos, pero no para Jesús. Y cuando algo viene directamente de parte de Dios, a través de su palabra y del Espíritu Santo para usted, nunca va a pasar inadvertido. Pero la posibilidad de que pase inadvertido para el resto del mundo es bien alta. Porque hay situaciones como la sanación de esta mujer de flujo de sangre que pasan inadvertidas para el mundo porque no llenan los ojos de los espectadores.
¿Ve qué lindo es el Señor? ¿Tú sabes cuántos problemas hay en tu corazón y en tu mente? ¿Cuántos problemas de depresión? ¿Cuántos problemas de ansiedad? ¿Cuántos problemas emocionales hay en tu vida? Y como tú muestras una cara feliz, para todo el mundo pasan inadvertidos, pero no para el Señor. Yo quiero que tú sepas que para el Señor tu situación no pasa inadvertida. Porque son muchos los que malinterpretan los propósitos de Dios al pensar únicamente en la lógica y en lo natural. Y cuando uno piensa únicamente, oiga bien lo que voy a decir, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y óyeme. Cuando tú piensas únicamente en lo lógico y en lo natural, le estás restando valor, y significado a lo sobrenatural de Dios. Ay, hay mucha gente que por ahí le gustó eso. A la gente que oye la palabra sobrenatural y rápido se activan. Yo estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios es algo íntimo, que pasa inadvertido para el resto del mundo, pero no para Dios y para ti. Porque la gente quiere que lo sobrenatural de Dios en mi vida, ellos quieren que todo el mundo lo sepa y se dé cuenta. Todo el mundo tiene que saber que yo estoy en lo sobrenatural de Dios y que yo estoy en otro nivel. Mira, mi hermano, Dios opera de manera sobrenatural. Claro que Dios opera de manera sobrenatural, pero ese es algo muy íntimo entre Dios y tú. Y no pasa inadvertido para Dios, pero sería mejor que pase inadvertido para el resto de la humanidad, porque ese es algo personal entre Dios y tú. Como esta mujer, ahí vamos a ver la enseñanza bien clara ahí, y Dios. Los creyentes, óyame bien, los creyentes, los que han creído en Cristo, los que han recibido a Cristo como Salvador, los que han dado el corazón a Cristo, aquellos, los creyentes vivimos, óigalo bien, vivimos y actuamos en la dimensión de lo sobrenatural de Dios. Ay, qué linda se oye esa frase en las bocas de mucha gente y en las mentes de mucha gente que le gusta lo místico. Y le gustan las experiencias de la manera que ellos lo proyectan. No, el creyente, el que ama al Señor, el que le ha dado su corazón a Cristo, el que conoce la palabra de Dios, realmente, créanme, que vive y actúa en la dimensión de lo sobrenatural de Dios, porque Dios se mueve en ambientes sobrenaturales y lo podemos ver a la luz de la Escritura, pero eso es algo muy personal entre Dios y usted, porque para Dios es la gloria. Tú lo que vas a mostrar es el fruto de la bendición de Dios. Tú lo que vas a mostrar es el fruto y el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque el Dios cambiar la vida tuya, ya eso es un milagro maravilloso y sobrenatural. En lo sobrenatural de Dios, o en lo sobrenatural, Dios habla. Yo puedo mencionar desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis todas las manifestaciones sobrenaturales de Dios, y todas tienen propósito, todas. Hechos capítulo 1 versículo 8, y recibiréis poder. Y se fueron todos ¿a dónde primero? Al aposento alto. ¿Cuántos habían allí en el aposento alto? 120. Y cuando vino la manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase, y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y habían un montón de gente de otras naciones, de otros idiomas, que empezaron a entender el Evangelio o escuchar el Evangelio en su propio idioma, pero lo escuchaban de Galileos, en lo sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural vemos, en lo sobrenatural de Dios, Dios habla, vemos milagros, vemos sanidades y vemos manifestaciones del Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir una vez más, en lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios tiene propósito, es personal, y para Dios no pasa inadvertido, pero sí debe pasar inadvertido para el resto de la población. Que la gente vea tu fruto, que la gente vea tu testimonio, que la gente lean la palabra de Dios en tu vida, para que amen a Jesús
y no el punto de contacto. Porque si no la gente van a aprender a amar el punto de contacto y no a Jesús. Una enseñanza bíblica como la que estoy dando ahora posiblemente llegue a 500 reproducciones nada más, que es lo que más o menos yo recibo. 500 reproducciones es lo que yo recibo. Esta enseñanza bíblica y como la estoy enseñando. Cuando sacan de proporción y de contexto lo que es lo sobrenatural de Dios en cuanto a salvación, en cuanto a milagros, en cuanto a sanidad y en cuanto a manifestación del Espíritu de Dios, cuando lo sacan de contexto, cuando se hace evidente, cuando se hace notorio el punto de contacto más que el Salvador, tuviese ahora mismo 500,000 de reproducciones. El que me entiende, entiende. En lo sobrenatural, nuestro espíritu se expresa. Hechos capítulo 1, se expresa en la glosolaya. Pero ¿para qué es esa glosolaya? Para ser edificados, para orar, y como los galileos, para predicar el evangelio. En lo sobrenatural de Dios, se predica y se recibe el mensaje de la palabra de Dios. En lo sobrenatural se predica y se recibe el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué esa mujer recibió esa gran salvación y sanidad en su vida? Usando como punto de contacto el borde del manto de Jesús, porque tenía conocimiento, y el conocimiento lo llevó a ella a tocar responsablemente, sensatamente y con conocimiento el borde del manto del vestido de Jesús, y pasó inadvertido. Oiga bien, pasó inadvertido, pero no hay paso inadvertido para el Señor, que eso es lo que importa. Eso es lo que importa, que no pase inadvertido para nuestro Dios. Concluyo. Vamos a la reacción de la mujer. Ya llevo 1 hora hablando. ¿1 hora qué? ¿10 minutos? Grítalo. 1 hora 10 minutos. 1 hora 15. Bueno, dame 5 minutos más. 5 minutitos más. Sea paciente. Porque viene una segunda parte mañana. Pero déjenme terminar lo que tenía preparado para hoy. Déjenme terminarlo. Déjenme concluir. Dice, la reacción de la mujer. Miren cómo ella reacciona cuando uno está obrando en lo natural, en lo sobrenatural del Señor. Y pasa inadvertido para el pueblo, pero no para el Señor. Si es así, esta debe ser nuestra reacción. ¿Cuál es la reacción de la mujer? Versículo 33. Entonces la mujer, ¿cómo estaba ella? ¿Cómo estaba la mujer? Mira, si estás conmigo todavía, ve a la Biblia, versículo 33. ¿Cómo reaccionó la mujer? ¿Cómo reaccionó ella? Dice que estaba temiendo y temblando. ¿Cuál es la reacción de la gente que supuestamente operan en lo sobrenatural de Dios en este tiempo? Se ponen bravos. Ahí es que se ponen, ahora es que estoy lleno, ahora es que y se quitan el gabán y lo tiran para el agua, ahora es que va a empezar aquí el fuego y la bendición, ahora es que se va a meter aquí, ahora es que se va a formar. Y preparan al de la batería y al del piano, prepárense que lo que se va a formar aquí va a haber una revolución, y empezamos a usar unos términos que no compaginan con la palabra de Dios. Esa mujer estaba temiendo. Ay, Dios mío. Temiendo. Temor de Dios. Temiendo y temblando. Entonces la mujer estaba temiendo y temblando. Hay gente que han perdido el temor de Dios. Hay gente que le han perdido tanto el temor a Dios que no les importa manipular la escritura, que no les importa manipular al pueblo, que no les importa manipular a la gente y venderle un falso evangelio, un evangelio equivocado.
Esta mujer estaba temiendo. El temor de Dios. Me preguntó el dichoso camarógrafo, que lo tengo al palo aquí, hace 2 días. Oye, pastor, cada vez que usted predica, ¿todavía usted se pone nervioso? Y que yo te contesté: llevo más de 20 años predicando el evangelio, y cada vez que voy a predicar el evangelio, allá frente a una cámara, donde yo sea, me siento como si fuese la primera vez. Aunque usted me vea con fluidez y me vea con confianza y demás, si usted supiese cómo yo tiemblo antes de comenzar, cuando me estoy preparando, escribiendo las notas, cuando me estoy preparando, con el cuidado que trae, y con todo eso, y me equivoco. Porque cuando uno predique el evangelio, métetelo dentro de los sesos. Y se lo dije a él, ¿te acuerdas? Cuando uno predique el evangelio, si lo predicas con sensatez, responsabilidad y conocimiento, vas a llevar vida. Vas a llevar vida. Pero si lo predicas con irresponsabilidad, siendo un insensato, siendo un irresponsable y sin conocimiento, vas a llevar engaño, y el engaño lleva a la muerte. ¿No te gustó lo que dije? I'm sorry. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, temor y temblor. No dice la Biblia: cuidemos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, sabiendo que en ella había lo que había ocurrido, había pasado en ella. Vino y se postró delante de Dios, temiendo y temblando, sabiendo lo que ocurrió en su vida. La reacción de temer, de temblar, la llevaron a postrarse delante del Señor Jesucristo. Y le dijo toda la verdad. Miren los 3 puntitos rapidito. Me van a tirar con... Si usted ve que me tiran con una Biblia o algo, fue el camarógrafo. Primer punto, óigalo bien, rapidito. Temiendo y temblando. No había razón. No había ninguna razón para que tuviese miedo. Y muchos cristianos viven acobardados y temerosos, pero yo entiendo por qué, en el caso de esta mujer y en el caso de aquellos que aman a Dios. Lo que Dios no quiere es que tú vivas acobardado. El Señor no le interesa que tú vivas acobardado. Pero esta mujer temió y tembló. Jesús quería que esta mujer le llevara a él esos sentimientos de temblor y de temor dentro del contexto de nerviosismo. El Señor no le interesa tu cobardía, y al Señor no le interesa tu nerviosismo. Lo que sí le interesa al Señor es tu temor delante de Él. Eso sí. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. Ella sabía. Pasó inadvertido para todo el mundo, pero no para el Señor ni para ella misma, porque era una operación sobrenatural de Dios y de ella. Entre Dios y ella. Le voy a decir una cosa a muchos que me oyen y me escuchan, porque hay algunos que quieren ser tan formales que se les olvida que somos seres emocionales. Y ante la presencia de Dios tiembla toda la tierra, mi hermano. Porque entonces pregúntame cómo fue que Juan en la isla de Patmos cayó como muerto, cuando se enfrentó a la visión del maestro. Y Pablo, cabalgando para Damasco, cayó como muerto, y hasta ciego quedó ante la presencia de Dios. Y Moisés allá en el monte Oré tuvo que cubrirse su rostro con un manto porque no aguantaba el poder y la presencia de Dios. Y vino Isaías en esa gran visión. Dice que se sentía inmundo de labios, porque ante la presencia de la majestad y de la santidad del Señor, esa debe ser nuestra reacción. Temor por su santidad, porque soy un pecador, soy un vaso de barro. Pero cuando uno está consciente, ella estaba consciente de lo que ocurrió en ella, algo sobrenatural ocurrió en un vaso de barro
pecador. Por supuesto que tiene que haber una diferencia. Por supuesto que se tiene que dar uno dar cuenta. Pero las dudas no deben infectar al creyente que está involucrado no. Las dudas no deben infectar al creyente que está inoculado, sería la palabra, de esa fe de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no podemos permitir que la duda infecte esa fe inoculada de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y está y hará en nuestras vidas. La gente podrá negar, cuestionar, criticar nuestra conducta espiritual. Incluso la podrán rechazar nuestro testimonio. Pero de esa realidad de la experiencia sobrenatural de Dios en nosotros, que no pasa inadvertida para él, pero sí para el mundo, de esa realidad y testimonio interna en la vida mía es intocable. Porque yo lo viví. Porque el Señor en su misericordia y en su amor se glorificó en mi vida. Y le dijo toda la verdad. Porque para Jesús no debe de haber cuartos secretos, cerrados o habitaciones privadas o oscuras en nuestra confesión. Ella ante Jesús se presenta con toda la verdad. O sea, que fue sincera, honesta e íntegra cuando confesó. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyere en tu corazón que Él te levantó entre los muertos, serás salvo. Uno tiene que aprender a ser honesto, íntegro a la hora de confesarle al Señor, no a mí, al Señor. Confiésale al Señor tus pecados, tus dudas, tus inquietudes e incluso lo bueno que pueda pasar, pero siempre delante de Dios con honestidad, integridad y sinceridad. Porque a Jesús no lo tenemos que ayudar manipulando nuestras experiencias, como mucha gente hacen por ahí. Hay mucha gente que creen que pueden ayudar a Jesucristo exagerando, añadiendo y mintiendo a la hora de testificar las cosas que pasan. Te he dado muchos testimonios por ahí, que yo fui al infierno, que yo fui aquí, que fui allá. Sí, el Señor hizo un milagro en ellos, pero le añaden. Tal vez el Señor lo sanó de no sé qué, o hizo un milagro de salvación en ellos y lo sacó de las drogas, de yo no sé qué. Pero la gente quiere ayudar a Jesús exagerando, añadiéndole al testimonio, añadiéndole la experiencia. Jesús no necesita ese tipo de ayuda. Él quiere sinceridad, honestidad e integridad. Así sean buenas intenciones. Aunque las intenciones sean buenas, si los motivos son equivocados, el Señor Jesucristo rechaza todo lo que nosotros hagamos de manera equivocada. Conclusión: ¿estás dispuesta a vencer los obstáculos como esta mujer? Los obstáculos de la multitud y tocar el manto de Jesús. ¿Estás dispuesto? Pues yo te invito a que toques al Señor, pero hazlo como dije el tema. Mira el tema: un toque ¿cómo? Un toque ¿cómo? Un toque responsable, un toque sensato y un toque consciente y un toque con conocimiento. Y eso es lo que va a provocar que virtud para salvación salga del Maestro. En este caso particular no simplemente la salvó, la sanó. Salvación y sanidad ya recibió. Posiblemente tú no recibas sanidad, pero aquí lo importante es la salvación. Y de paso, si es su voluntad, por alguna razón, sanarte y operar sanidad en tu vida y hago otro tipo de milagro, Él lo hará, porque Él es el Señor. Pero Él lo que quiere de ti es que sea un toque. Acércate al Señor. Mira, óyeme bien,
Acércate al Señor con sinceridad, integridad, honestidad. Y toque el corazón de Dios, pero con responsabilidad, sensatez y conciencia. Y eso llega a través del conocimiento. Con lo que yo te estoy enseñando hoy, con buena palabra que tú recibes, eso va a traer en ti conocimiento de lo maravilloso que es Jesucristo. Y eso te va a llevar a ti a tocarlo, a usar a Jesús como el punto de contacto, o lo que sea, como punto de contacto. Y el Señor va a salvar tu vida. Padre, gracias por tu palabra.